Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Y algo que tengo que decirles a todos ustedes es que cada día la competencia por tener el mercado de las monedas digitales o de las carteras digitales es algo que tiene complicado hoy día a la banca. El tener un smartphone de esto permite que una compañía como PayPal o como Apple Pay puedan ir abarcando mucho mercado, y esto se ha convertido en un peligro para la banca. Así como sirve para hacer transacciones utilizando sus aplicativos tecnológicos, también compañías que no se dedican a este rubro pueden poner los ojos y decir: si yo fabrico y hago que esto sea una realidad, ¿por qué yo no puedo tener una cartera digital dentro de mi móvil y que todos los comercios de Estados Unidos y del mundo utilicen mi medio de pago? Pues eso está pasando con el gigante Apple, y por eso ha salido la noticia del día de hoy, porque los bancos no se van a quedar atrás con esto que está sucediendo. Vamos con la noticia. JP Morgan, Bank of America y otros bancos lanzarán nuevo monedero para pagos digitales. Esta es la cruda realidad. Los bancos se están dando cuenta que la competencia es cada vez mayor y que Apple está abarcando mucho mercado en el mundo comercial con sus billeteras digitales, al igual que PayPal. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están organizando para poder crear un monedero digital, y desde tu aplicativo tecnológico bajado en tu sistema Android o en el de Apple, vas a poder entonces hacer transacciones comerciales con todos los comercios que están en Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí la cuestión se pone seria. ¿Quién es el dueño de esta tecnología? Apple. ¿Y quién decide aprobar o no aprobar una aplicación dentro del App Store? Ellos mismos. Entonces, fácilmente, si ellos quisieran, podrían decirle: no, esta aplicación que ustedes están desarrollando no funciona, y le quitan el 50% del mercado y solo podrían utilizar el sistema operativo Android. Las cosas están complicadas, ¿no? Entonces tiene que haber como un balance, porque también la banca puede crear algún tipo de ley asociada con la Fed, que regula todo, para prohibir estos monederos que al día de hoy se están utilizando en todos los Estados Unidos. ¿Las criptomonedas dónde quedan? Pues a corto y mediano plazo, PayPal, el gigante, ya las tiene integradas dentro de su plataforma de una manera muy suave, pero eventualmente esto puede tomar un trasfondo más fuerte y hacer que el uso de criptomonedas dentro de ese ecosistema se amplíe y sea más poderoso. Igual puede pasar con Apple. Ellos pueden integrar una stablecoin dentro de su sistema para que las personas puedan convertirlas a esa moneda y de ahí integrarla como un medio de pago con toda la red que ellos ya tienen hecha. Según un informe publicado por el Wall Street Journal y difundido por otros medios, la iniciativa congrega a entidades como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Bancorp, PNC, Financial Services Group, Truist Finance y otras tantas, las cuales tienen como objetivo que su producto pueda competir con gigantes como Apple Pay o PayPal. Estos bancos se están uniendo para crear un aplicativo tecnológico que le haga la competencia a estas compañías que acabo de mencionar. Las cosas se están poniendo sumamente interesantes, porque lo que yo noto es que el que tenga el control de esto va a poder tener control de una economía que está naciendo. Y una compañía tiene el control del hardware y el software, en este caso Apple, que es la única en el planeta Tierra que tiene la capacidad de controlar el hardware y el software de su invención. Yo les digo algo a ustedes, todos los que están dentro de One Ecosystem, el proyecto es muy ambicioso porque
tiene una mentalidad muy de ecosistema, producto de el desarrollo de una compañía tan grande como esta, donde todo es de ellos. One Ecosystem persigue crear un universo similar en el sentido de la marca. Todo está bajo un ecosistema y todo va a funcionar en armonía dentro de ese ecosistema. Esto a veces afecta mucho y nos golpean mucho cuando a criptografía se refiere, porque otros proyectos están pensando únicamente en ir a un exchange y quieren cambiar la criptomoneda al fiat. Entonces no tiene ningún sentido crear una tecnología tan poderosa como las cadenas de bloques para que tú no utilices esa tecnología y que su uso sea solo para cambiarla al fiat. Entonces no tiene sentido. Y por eso Bitcoin como proyecto fracasó. Porque a pesar de que es la moneda madre, lo único que lo salva es la limitación que tiene en la cantidad de monedas o supply que ellos designaron en el libro blanco, 21 millones, de los cuales quedan casi 2 millones por minar. Es su única salvación. Pero como proyecto que fue diseñado para hacer un P2P, para hacer un monedero de punto a punto, como lo que quieren hacer estos bancos, crear unos monederos que sean de punto a punto a través de una aplicación desarrollada por ellos, que es lo que ha hecho Apple, que ha creado un monedero de punto a punto a través de su tecnología. Y Bitcoin en este momento pues perdió el norte y le pusieron un exchange, le inventaron eso después y allí fue donde el proyecto para mí perdió todo, porque ya deja de ser una moneda comercial que se puede intercambiar. Ahora es una moneda de reserva y la gente la almacena por su segundo aspecto, que viene siendo la limitación de monedas que tiene en su cadena de bloques. Eso es lo único que va a poder salvar a Bitcoin, porque eventualmente va a tener un valor exponencial porque las personas las están reteniendo. Si tú agarras un activo y lo retienes, va a subir de valor. Entonces, ¿qué pasa con Bitcoin? La gente está acumulando Bitcoin. Mucha gente está acumulando y no las mueve. Dejan las monedas allí fijas. El que hace el trading constantemente, el que las vende, las compra o utiliza otros proyectos para intercambiarlas por Bitcoin, para de Bitcoin ir al fiat, no quiere decir que ese intercambio de Bitcoin a fiat sea 100% legal. Pero a lo que voy es que en Estados Unidos, el país que diseñó y creó el dinero fiat del dólar y que está en todas partes del mundo, al día de hoy no hay ningún banco que acepte Bitcoin como un sistema de intercambio directo de una cuenta de Bitcoin a una cuenta corriente o cuenta bancaria de ahorros. No existe eso. Siempre hay un tercero. Pero eventualmente los bancos, con el tiempo y a medida que las regulaciones vayan avanzando y sepan ellos cuáles son las criptomonedas que la regulación acepta como legales, ellos van a tomar la decisión entonces de activar un monedero como el que están lanzando ahora y agregar las criptos que son oficiales y decir estas son las que vamos a utilizar. Criptomoneda que no esté regulada, criptomoneda que va a morir en el tiempo. Gracias a todos por su atención. Recuerden suscribirse al canal y será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.